Hola, ¿qué tal, familias nicaragüenses? Un placer estar con ustedes el día de hoy. Un programa más de los investigadores médicos. Por acá les saluda Kaylin Delgadillo. Siempre contenta de poder llegar hasta la comodidad de sus hogares y que ustedes puedan cumplir con esta cita que tenemos para hablar de salud y desde luego hablar con médicos especialistas que tienen toda la responsabilidad de educarnos y también de hablar de estas nuevas oportunidades que tienen para tratar diferentes patologías. Quiero dar la bienvenida al doctor Roderick Altamirano, que está con nosotros el día de hoy. Doctor, un placer estar nuevamente con usted en un programa. Muchísimas gracias por una vez más invitarme a este tipo de entrevistas. Para nosotros es un gusto conocerlo, doctor, saber un poco de lo que usted hace, ¿verdad? Cuéntenos un poco acerca de qué es lo que usted hace actualmente, cuál es su especialidad, queremos conocerlo. Bien, yo me dedico a la cirugía, específicamente la cirugía colorectal. Esto crea mucho confusión porque qué cosa sé, qué parte. La cirugía colorectal, como el nombre lo dice, la cirugía completamente de colon, prácticamente en su totalidad, ya sea por segmento o total, y también la parte pélvica o la cirugía proctológica, ya que esto tiene que ver con la cirugía de hemorroides, cirugías de fístula, cirugías de prolapso rectal. O sea, es un tema donde muy poco se habla porque la parte proctológica es un tema tabú. Exacto. Todavía en mucha gente, y para muchos médicos es un tema que le dan poca importancia o simplemente al no gustarle esa parte, porque es una parte sucia de trabajar, simplemente no lo atiendo o no lo veo, ¿ya? Pero existen riesgos reales, ¿verdad? Al no tratar estas patologías, y qué bueno que usted tenga el compromiso como médico justamente de abordarlas y tratarlas. Como usted lo decía, existen muchas patologías que aún son tabú, hablarlas y desde luego tratarlas. ¿Cuáles son esas enfermedades más frecuentes que usted ve en su consultorio, doctor? Bien, la más tabú y la que puede ser la representativa por excelencia es la enfermedad hemorroidal. La enfermedad hemorroidal tiene diferentes grados, diferentes manejos, diferentes formas de tratarla, de acuerdo a su grado. Unas pueden ser de manejo médico, es decir, con tratamiento, recomendaciones, cambio de hábitos, y hasta llegar a las más severas que necesitan algún tipo de procedimiento. En esto hay diferentes opciones para manejarlo, desde lo que es la ligadura, el panding hemorroidal que se hace en un consultorio, hasta una cirugía de una hemorroidectomía que se hace en quirófano. Entonces, es bien amplia. Es bien amplia y obviamente queremos conocerla. Como usted lo dice, no se habla mucho, así que hay muchas dudas en referencia a este tema. Estas cirugías se dan hasta en menores, en adultos. ¿Quiénes son la población que tiene más cirugías, doctor, de rectales, doctor? Sí, la cirugía proctológica. Por grupo etario es mayormente del adulto, ¿verdad? Hablamos desde veintitantos años hasta adultos mayores. En los niños es muy poco frecuente las patologías proctológicas de este tipo, porque a menos que sean cuestiones congénitas, es decir, que el niño lo traiga desde nacimiento, es que necesita algún tipo de intervención proctológica. Correcto. Pero ya las patologías benignas, anorrectales que se llaman propiamente, que son las que mencioné previamente, son las que se encarga o es mayormente en el adulto. Si hablamos de género, hay unas patologías que son mayormente en mujeres, debido, por ejemplo, a cambios hormonales, el hábito que no van al baño si no es en su casa. Entonces eso crea un efecto de presión a nivel del recto y hace que la defecación, el estreñimiento y todo lo que circula alrededor de esto desarrolle una enfermedad hemorroidal. Qué bueno que hable de eso, porque una de las costumbres hay que educar, dicen por ahí. Tenés que ir al baño cuando estás en tu casa, hacerlo antes de ir a tu casa y obviamente, como usted bien lo menciona, pues trae algunas complicaciones que debemos de tener, ¿verdad?, pendientes los padres de familia, también nuestros menores y los adultos, porque como usted dice, por comodidad, a veces evitamos ir a los baños para no estar incómodos, ¿verdad?, en lugares públicos. Así es. ¿Qué es lo que sucede? Yo siempre les explico a mis pacientes que este es un hábito que nosotros heredamos desde la infancia. Como tú lo habían dicho, a los niños les enseñamos, niños y niñas, Sí. Más en niñas porque pues no puedes sentarte en un baño público, Totalmente. en un baño que no es el de tu casa por la higiene del área y todo. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay muchas formas de controlar ese ambiente, toallitas húmedas, desinfectantes o lo que sea, para que al momento que le dé ganas de ir al baño, vaya. Porque básicamente en los factores de riesgo viene siendo casi el número uno. El desarrollo de enfermedad hemorroidal, que es el estreñimiento. Correcto. Y la causa del estreñimiento, uno de los malos hábitos que tenemos para la alimentación, poca fibra, poca agua, poca actividad física. Y en tercer o cuarto lugar,
el hábito de no ir si no es en tu casa. Correcto. Entonces, es una Maravilloso cuestión que lo mencione, yo creo que es importante, es algo tan práctico, tan sencillo y que muchas veces lo hacemos y no es lo correcto. ¿Cuánto es lo normal de evacuar, doctor? Siempre está la duda de que hay que ir después de comer. ¿Qué es lo normal? La normalidad es relativa. Existen rangos, no existe como 1, 2 veces. Ajá, correcto. ¿Qué sucede? Hay un reflejo que se llama el reflejo hidrofóbico, que es cuando uno come, después da ganas de ir al baño. Eso es absolutamente normal. Okay. E incluso quienes lo han tildado de que no, que eso no se puede. Es cultura, ¿no? Pero Correcto. cuantas veces vayas al baño, puede ser normal. Más que el número de veces, es la consistencia. Muy bien. ¿Verdad? Porque si tenemos que un paciente va 6 veces al baño durante todo el día, pero son heces pequeñitas como semillitas o heces fragmentadas, entonces estamos hablando que ya hay una escala de estreñimiento, ¿verdad? Se llama la escala de Bristol. Entonces ahí tomamos en cuenta de que si es muy pastosa, muy líquida, o si es muy dura, los pacientes lo refieren como bolitas de cabra, ¿no? Correcto. Entonces, ahí están esos rangos. Entonces, más que el número de veces es la consistencia y la forma de la S. Ahí es donde va a entrar la normalidad. ¿Qué es lo que se considera normal? Que las S sean bien formadas y que la evacuación, más que el número, sea completa. A lo que se llama la sensación de evacuación incompleta, que no exista. Es decir, que el paciente vaya al baño, se levante y al poco tiempo tengo ganas de nuevo. Tenga la sensación de... Exacto, entonces eso hay que evitarlo. Excelente, doctor. Creo que tenemos un buen preámbulo para que usted se entere de cómo va a estar este programa, ¿verdad? Muy informativo. Vamos a hablar de algunos medicamentos que ustedes pueden utilizar y desde luego cómo la medicina biomolecular viene a ayudar en diferentes patologías. Así que usted no le cambie, que ya regresamos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por seguir con nosotros en este tema de tanto interés para todos allá en casita y desde luego tener un especialista tan comprometido como usted, doctor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Queremos conocer de esos casos, cuáles son los productos de medicina biomolecular que usted ha tratado, ¿verdad?, con sus pacientes o ha utilizado con sus pacientes. Bien, yo ya tengo varios años de estar utilizando un protocolo que, pues, personal en el sentido de preparar al paciente para la cirugía de colon. Muy bien. ¿Verdad? La cirugía que más comúnmente hago es la resección de colon por enfermedad diverticular o la diverticulitis que normalmente... ¿Cuál es la diverticulitis, doctor? Ilústrenos un poquito porque no conocemos muy bien. ¿Qué significa? El colon es una estructura tubular, como todas las tuberías, está sometida a presión. ¿Ya? Es por el tránsito intestinal. Es el producto del tiempo de estreñimiento, factores, fumado y muchas cosas más. En el colon, en esa estructura tubular, se le forman pequeñas popitas, como chichotes. Entonces, donde emergen estructuras vasculares. Muy bien. Entonces, esa bolita se le llama divertículo. Cuando esa bolita, ese chichotito, que a ver, no solo es uno, sino en la circunferencia del cilindro, se forman varios. Okay. Más comúnmente en nuestro país, en esta parte del mundo, es en el colon izquierdo o en el sigmoide, que es la parte final, ¿verdad? Entonces, cuando estos se inflaman o se enferman, pueden sangrar, pueden inflamarse, pueden abscedarse, que es que se le forme pus, o se rompen. Entonces ya hablamos de una diverticulitis. Muy bien. Cuando esto es un proceso crónico, mucho tiempo, por cualquier cantidad de factores. Entonces, cuando esto va sucediendo en el tiempo, no siempre resuelven o no siempre llevan la misma ruta todo. Entonces, es ahí donde el paciente consulta por un dolor, diagnosticamos que tenemos una enfermedad diverticular y ahí es donde entran los productos, que con el que más trabajo tengo es con Limtox, que es lo que hace por todas sus bondades y todas sus moléculas y todo. De entrada, el paciente, cambio de hábito, alimentación rica en fibra, mucha agua, actividad física, y el Limtox viene a ser como la cereza del pastel, ¿ya? Porque ¿qué es lo que hace? Ayuda a desinflamar al paciente, le ayuda a mejorar en todo caso, no directamente, pero sí el tránsito intestinal se vuelve más efectivo. Por eso le digo, no directamente el Limtox es lo que hace, pero ayuda.
Claro. Disminuye el proceso inflamatorio crónico que tiene el paciente por la enfermedad diverticular. Y muchos han terminado en tener la enfermedad, pero no activarse las crisis, que son las diverticulitis. En el caso contrario, cuando ya tienen episodios de diverticulitis, no se pueden operar porque la cirugía es resecar el segmento que está inflamado, que está enfermo. ¿Qué es lo que se hace? Se le da un tratamiento prequirúrgico de al menos unos 15 días del INTOX, luego se opera, pasa el proceso de recuperación postquirúrgica, cuando ya vuelve a poder comer, continúa con el INTOX. Ese es mi esquema, y luego lo puedo llevar hasta casi 3 meses. Doctor, seguramente en casa se preguntarán, ¿verdad?, ¿cómo nos cuidamos, cómo evitamos tumores o otro tipo de patología en referencia al colon, Doc? Evitar tumores, entramos ya en la parte, actualmente, ya van varios años que se está estudiando, los procesos inflamatorios. Incluso hablan de cortisol, incluso hablan de neuronas intestinales, ¿ya? Que todo está en la cadena de evolución, es un proceso inflamatorio crónico sostenido en el tiempo. Entonces, el estrés que tanto se habla, la mala alimentación, la alimentación a base de alimentos procesados, azúcares añadidos, actualmente hasta la salsa de tomate trae azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Orientarnos más hacia alimentación balanceada o evitar el azúcar. Yo a los pacientes les digo, en la medida que usted pueda, azúcar que se añada al café, mejor. Y que el Splenda, que la otra edulcorante, no. 0 azúcar. Al final no se necesita el azúcar para vivir. Eso es prácticamente algo que nosotros nos acostumbramos. Que el helado, que la repostería, que el refresco y tal. Entonces, principalmente mi recomendación, azúcar. Eliminarlo de la dieta. 2, eliminar los alimentos procesados, que las chiverías, los chuches, los dulces, todo lo que pase por un proceso de fabricación y empaque industrial, en alguna medida en ¿cómo se llama? En la tabla de nutriciones, la tabla nutricional que todos lo deben de tener, ahí dice, puede ser fructosa, puede ser extracto de maíz, no recuerdo ahorita el nombre exacto, pero al final viene siendo azúcar. Igual y esos son azúcares. Al final viene a crear o aumentar el proceso inflamatorio en el cuerpo. Y hay por ahí uno que otros artículos que hablan que los cánceres se alimentan de azúcar. Sí. ¿Ya? Eso está por demostrarse. Hay estudios europeos que los mencionan y que están haciendo pruebas celulares, pero pues a ver, todavía no hay una publicación que lo diga. Pero igual sí está relacionado a varias patologías. Claro, sí. Claro, y el azúcar, por ahí que el azúcar en el cerebro es Alzheimer, que el azúcar en el páncreas es diabetes, el azúcar en el colon es cáncer. Y ahí está ya esa alerta, ¿verdad? Claro. De separarnos un poco del azúcar. Qué bueno que usted dé esas recomendaciones, doctor, además que usted tiene pues una vasta experiencia en todos los procesos de colon, las afectaciones que existen. Ya hablábamos, ¿verdad?, de con qué puede usted facilitar estos procesos, ¿verdad?, con la medicina biomolecular, así que usted no le cambie porque más adelante estaremos hablando de esos y cuáles son sus compuestos. Ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por seguir con nosotros. Hablando de este tema de mucho interés, ya teníamos por ahí, doctor, un preámbulo para conocer de estas patologías, cuáles son las causas como tal, ¿verdad? Por ejemplo, de los tumores, hablemos un poco de esto, doctor, para que nuestros amigos televidentes tengan un poco más de familiaridad de lo que usted hace. Bien, respecto a los tumores, hay muchos tipos de tumores, ¿verdad? En el colon, hablando propiamente. De diagnosticarlos, muchas veces tienen una historia previa no bien descrita, es decir, el paciente no sabe, no sospecha, y la mayoría de las veces lo que llega es por un estreñimiento o por anemia. El paciente empieza a tener descenso de los niveles de hemoglobina en sangre y alerta, ¿qué pasa? Porque estoy bajando de peso, estoy comiendo bien y sin embargo bajo de peso, la talla de la ropa va para abajo, anemia. Son como esas alertas. Los red flags, ¿no? Entonces ahí empieza y entro
a la consulta y empezamos a hacer estudios y tal, y es donde se diagnostica. Una buena parte de estos tumores de colon se diagnostican de forma incidental, es decir, mandábamos buscando otra cosa y la encontramos. Y aparecer. ¿Ya? Hay casos muy, muy específicos donde el tumor es tan grande que obstruye el tránsito del intestinal y ya pues es más que evidente que, a ver, es por algo que pasa aquí. Hacemos ultrasonidos, tomografía y todo lo que se necesita y encontramos el tumor. ¿Verdad? Pero no es muy específico decir que si tienes estos síntomas, consulta a su médico que va a tener un tumor. Así es. No es así. No se nos alarme. Sí, claro. Doctor, también hablábamos de diverticulares. ¿Cuáles son esas? ¿Qué es esa patología? Sí, correcto. La enfermedad diverticular es un proceso crónico. El colon en su totalidad es como una tubería, ¿verdad? Entonces, en donde emergen vasos, unas venitas y unas arterias del segmento del intestino, por ahí es una debilidad del colon. Entonces, por el estreñimiento, por el aumento de la presión intraluminal del intestino, se forman unas pequeñas popitas, unos chichotitos, podemos decir así. Entonces, eso es un divertículo. Como existen muchos, se llama enfermedad diverticular. Cuando esos divertículos se inflaman, se llama diverticulitis. Y tiene la diverticulitis diferentes categorías o diferentes estadios, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede pasar? Que sangre el divertículo, que se inflame el divertículo, que se infecte el divertículo o que se rompa, ¿ya? Y eso todo es diferentes grados de severidad de la enfermedad diverticular. Un paciente puede vivir toda su vida sin darse cuenta que tiene divertículo o pasar toda su vida tranquilo sin que le dé una complicación. ¿No dan síntomas, doctor? El síntoma cardinal es el estreñimiento. Correcto. ¿Ya? Y una molestia en el lado izquierdo del abdomen. Okay. Izquierdo para acá abajo, cerca de la pierna, una molestia, una incomodidad que se alivia al ir al baño. Muy bien. Eso es muy vago, muy somero, inespecífico para decir, si tenés esto, tenés una enfermedad diverticular. No podemos ser categóricos al decirlo así. Pero ya que lo tienes, pues, mejor consulta. Mejor verificarlo. Mejor verificarlo, así es. Doctor, ¿hay cosas que podemos evitar para tener en algún momento este tipo de enfermedades? Tabaquismo, no sé si el sedentarismo también puede afectarnos. Prevenir, a ver, en el contexto general, la salud del colon como tal es lo que comemos. Además que somos lo que comemos. Somos lo que comemos, como bien dice el dicho. Entonces, en recomendaciones generales, ¿qué diría yo? Uno, evitar los azúcares a toda costa. Azúcares añadidos, ya sea la miel que le ponemos al pancake, el azúcar que le ponemos al café, la gaseosa, todo lo que sea azúcar es perjudicial para la salud. Por ahí que en un tiempo se creía o se tenía la sospecha que los alimentos ahumados o los alimentos curados eran un factor de riesgo para lesiones de colon. Ya en la actualidad no se incluye como factor de riesgo, pero sí siempre está como la alerta. Pacientes que acostumbran a comer muchos alimentos curados o alimentos ahumados es un factor de riesgo. También el consumo de la carne de res, ojo, no es malo. El problema de consumir exceso o carne de res es el término de cocción. Okay. El término de cocción, lo ideal para digerir bien la carne de res es término medio, máximo 3/4. Cuando ya hacemos una carne asada o como sea, más de allá de 3/4, y ahí hay problemas para digerirla, consiguiente hay estreñimiento, sensación de llenura después de comerlo, entonces me cayó mal la carne de res. Pero no es ahí el problema es cómo lo cocinamos. Qué bien, doctor. Entonces, de ahí la ingesta de líquido, llámese té, infusiones, agua, actividad física en toda su expresión, desde una caminata por el parque, un paseo en bicicleta con los niños, hasta si quieres entrar al gimnasio, zumba o cardiovascular, movernos un poquito. Todo lo que sea actividad física. Así que los pacientes dicen, no, pues cuando voy al mercado ya es actividad física. No, es actividad física sostenida, ¿ya? Donde puedas aumentar tu ritmo cardíaco, que el cuerpo mueva. El cuerpo se mueva ya es un factor protector para muchos tipos, no solo para el cáncer de colon o tumores de colon, en general en el cuerpo. De ahí que también se recomienda bajar los niveles de cortisol, dormir bien, que en la actualidad es algo dorado, apreciadísimo, dormir bien. Compañía. Hay de hecho en Netflix hay un artículo, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Una miniserie o tal,
donde se hablan de los países azules, de los círculos azules. Y el denominador común es buenas amistades, buen sueño, vida tranquila y por ahí un poco de vino, un poco de tomar algo, ¿no? Entonces, si esa gente que vive hasta más de 100 años, exacto, entonces tienen esos denominadores comunes, pues tomarle un poco de eso. Replicar un poco, ¿verdad? Claro, esas buenas prácticas siempre son saludables. Doctor, es que de verdad que es increíble cómo hablamos tan poco del colon, de esos cuidados que debemos de tener, de todo este tipo de patologías que hasta no manejamos, ¿verdad? No conocemos porque efectivamente, como usted dice, hay un montón de mitos, ¿verdad? O de vergüenzas en referencia a hablar de estos temas. Más adelante vamos a estar hablando, haciendo hincapié un poco del estreñimiento, que es muy común, pero que no deberíamos de normalizarlo, doctor. Claro, el estreñimiento es per se el factor común en todas las enfermedades de colon. Desde abajo, hemorroides, fístula, enfermedad diverticular, colitis, síndrome de colon irritable, todas en ellas en alguna medida llevan algún grado de estreñimiento. Y al final, como mencionábamos hace un poco, somos lo que comemos. Así es. En la medida que nosotros vayamos cambiando los hábitos alimenticios, los hábitos de sedentarismo que tenemos la gran mayoría de personas, entonces en esa medida vamos a corregir ciertas cosas del estreñimiento. Así es, doctor. Gracias por todas estas recomendaciones. Vamos a enviar unos mensajes de salud. Al regresar estaremos hablando de los productos de Innovio Pharma y cómo pueden ayudar en estas patologías. Ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por seguir con nosotros. Quiero dar la bienvenida a la doctora Gabriela Miranda, quien también estará dando sus aportes a este programa de los investigadores médicos. Doctora, muchísimas gracias y bienvenida a este programa. Gracias, Kaylin. Muy contenta de estar compartiendo con ustedes. Qué lindo tener esta eminencia. Médicos nicaragüenses y guatemaltecos que están comprometidos con llevar salud y bienestar, que también es la base fundamental, ¿verdad?, del programa Los Investigadores Médicos. Estábamos hablando de temas que son tabú, como bien lo mencionaba el doctor, y que es importante abordarlos, como es el estreñimiento. Doctor, antes le comentaba, ¿verdad?, que son tan frecuentes los episodios de estreñimiento que lo vemos común, normal, y no lo vemos de manera seria, no lo tratamos como tal. Claro, porque es algo que el paciente no va a llegar a consultar con mucha frecuencia. Sí. Porque pues él dice, eso es lo normal para mí. Sí. Ya, ir al baño una vez al día, pero lo que hablábamos hace un momento, la consistencia, la forma de la S, entonces dicen, no, pues yo sigo yo siempre, eso es lo normal mío. O sea, pero el mensaje también hay que dejarlo que la forma, no solo la frecuencia, que 1, 2, 6 veces al día, sino la forma, la consistencia, que no haya la sensación de que después de ir al baño quedó algo ahí. O sea, hay pacientes que incluso llegan a necesitar manipulación porque no pueden extraer completamente la S, y es ahí pues el mensaje. Si alguna molestia, si la dificultad, si las S son como cabritos, si son un poco cortitas y la molestia y tal, lo mejor es consultarlo. No hay que normalizarlo, doctora. No, claro, además. el final del problema es, no, esto es lo normal para mí. Sí. No, normal para mí no siempre es así. Existe una gama de opciones, ¿verdad?, también para poder ser tratados, sentirnos mejor. Usted hablaba, doctor, de los productos de Innovio Pharma, acerca de cómo pueden colaborarle a usted en el proceso de perioperatorios. Sí, que ahí básicamente lo que entra uno, desde ciertos pacientes que utilizo Biosilat por el estreñimiento, como hablábamos, y en el perioperatorio, que es la preparación antes, durante y después de la cirugía. Entra Limtox y Sevilat, que recientemente se me unió a mí, sí que ya lo conocía, pero dije, esto tal vez no lo puedo mezclar, tal vez sí, lo metemos al equipo, y se ha incluido, entre otros fármacos que utilizo para preparar al paciente, y he tenido excelentes resultados. Limtox, Sevilat y operar. Hablaba de esas complicaciones que existen, ¿verdad?, en cirugía, doctor, y cómo, por ejemplo, Limtox puede ser la mejor forma de abonar, ¿verdad?, a evitar estas complicaciones. Sí,
que es la falla de la sutura o la falla de la anastomosis, que es la peor catástrofe que no queremos tener con un paciente de este tipo. Y ahí los detalles estructurales del proceso de las moléculas del ImmTox es el éxito. Excelente. Es el éxito. ¿Cuáles son las fórmulas del ImmTox, doctora? ¿Cómo es que actúan? Bueno, genial. Recordemos que en el caso de los pacientes del doctor, pues realmente entra a trabajar su sistema inmune y el sistema de autorreparación del cuerpo, ¿verdad? Porque nuestro sistema tiene esto, las células se van a autorreparar, van a llegar al lugar, al sitio en el que están sufriendo algún tipo de trauma y tienen que ejercer su efecto de reparación. En este caso, el estrés oxidativo y la inflamación crónica de bajo grado son dos factores que afectan mucho cuando un paciente, pues su organismo no está del todo preparado para responder adecuadamente a este proceso de reparación. Entonces, inflamación, recordemos que la inflamación incluso va a impedir que nuestro organismo responda incluso a tratamientos médicos, químicos, pues anteriormente establecidos. ImmTox es un conjugado de biomoléculas en el cual su objetivo es disminuir estrés oxidativo. Betalaína, muricatenol, estas son moléculas que favorecen también la desinflamación de nuestro organismo, favorecen el hecho de que nuestro organismo, nuestras células desinflamen, y esto favorecerá la recuperación tanto en procesos posoperatorios como también en el momento en el preoperatorio, para que el organismo esté totalmente preparado para someterse a este proceso. Doctor, usted nos hablaba también que incluía parte del ImmTox Cevilat, ¿verdad? ¿Por qué exactamente, por qué usted decide agregarlo, ¿verdad?, a este procedimiento o esquema que usted utiliza? Bien, la parte corta o la parte que yo les explico a mis pacientes es, somos una maquinaria y tenemos combustible. Entonces, al momento de la cirugía, yo voy a consumir durante la cirugía ese combustible. Entonces, si el paciente llega con el tanque a la mitad de combustible de reserva, lo opero y gasto todo eso. Y a la hora que vaya a recuperar al postquirúrgico, tiene que arrancar desde cero a recuperarse. Entonces, entra Cevilat y ImmTox, y el tanque que el paciente promedio, que no come bien, paciente promedio, que no tiene unas muy buenas reservas. Entonces, lo que pretendo es aumentar sus reservas. Cuando llegue el momento de la cirugía, gasto una parte, pero ya el paciente en la recuperación postquirúrgica no empieza desde cero, ya tiene sus reservas hechas. Entonces, el postquirúrgico, de maravilla. Hablemos de Cevilat entonces, Doc. ¿Cuáles son las fórmulas? ¿Cómo es que actúan? Cevilat está compuesto de 4 moléculas: betalaína, que es el polifenol en este caso, la vitamina C, el zinc y el magnesio. Zinc y magnesio están estudiados y recomendados en los procesos posoperatorios incluso. El magnesio, ¿por qué el magnesio? Bueno, nuestras células tienen una organela llamada mitocondria. Una de las funciones de la mitocondria es la producción de energía, pero esta energía se presenta en una molécula que nosotros llamamos ATP. El ATP realmente solito no va a representar la energía que nuestro cuerpo necesita, pero si se le une una molécula de magnesio, esto sí va a hacer que esa energía se vea representada, y nuestro organismo obviamente necesita esta energía para el proceso de recuperación. Entonces tenemos que le estamos agregando a la célula esta molécula que nos va a permitir representar la energía, pero además de eso, la vitamina C está ampliamente estudiada en los procesos de cicatrización. Ayuda, favorece la cicatrización de los tejidos, y es por eso que este conjugado permite una reparación adecuada, porque todas sus moléculas tienen un factor específico al que van a contribuir en nuestro cuerpo. Excelente, doctores. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa. A ustedes ahí en casita por darnos acceso a informarles de temas de tanto interés. Usted recuerde seguir viendo nuestros programas de los investigadores médicos.